Publicistas Radio. Gracias, compañeras y compañeros. Efectivamente, el asunto que está por venir, que ya en los siguientes días, las siguientes 2 semanas, es un asunto fundamental para los que habitamos en la capital de todos los mexicanos. No es descabellado señalar que en la capital de nuestro país, la capital federal, hemos logrado arrancar una buena cantidad de derechos que en otras ciudades, por ejemplo, que ni siquiera se pueden practicar por las políticas represivas de los gobiernos de los estados, y aquí hemos podido avanzar en los derechos a la organización, aunque en los últimos tiempos efectivamente se ha venido retrayendo muchos de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación de las personas. Si ustedes se han dado cuenta, cuando vienen los profesores de los distintos estados a protestar acá porque en sus estados no les resuelven su problemática, pues resulta que los detienen en las carreteras que tienen acceso a la Ciudad de México. Aquí mismo no les permiten manifestarse en ciertos puntos. En fin, se van como perdiendo ciertos derechos. Esto no es un agravio solamente a los profesores o a otro tipo de sectores, esto es el agravio de todos los capitalinos. Por esa razón me parece que es muy importante que atendamos, compañeros, a esta problemática que está por venir, porque no es un asunto menor lo que va a discutir el Distrito Federal. Nosotros es la primera vez, es la primera experiencia que vamos a tener de una constitución local. Como ya dijo el compañero Rojas, todos los estados, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, etcétera, todos tienen una constitución particular, específica, menos el Distrito Federal. Por eso se consideraba que los habitantes de la Ciudad de México, así se nos decía, éramos ciudadanos de segunda, porque no teníamos una constitución. A nosotros el único ordenamiento legal que teníamos era la Constitución Federal, denominada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con este asunto de lo que va a empezar a presentarse el 15 de septiembre, vamos a poder externar, si es que nos organizamos, cómo estamos pensando en nuestra ciudad, cómo estamos pensando a la capital de los mexicanos. Ustedes podrían decir, pues a lo mejor eso no me interesa mucho. Miren ustedes, nada más un solo asunto, el problema de la contaminación. ¿No nos afecta? Claro que nos afecta. ¿Quién determina las políticas a desarrollar para impedir que se incrementen los niveles de polución en la Ciudad de México? No lo sabemos. Nosotros, en todo caso, somos las víctimas de una política fallida en el terreno del control de las emisiones que pululan en el aire de la Ciudad de México. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Hay alguna sanción para las empresas que permiten esta situación? No las hay. Para ellos no las hay. Para los que tenemos vehículos sí las hay. Para nosotros sí se aplica el doble hoy no circula, entre otras medidas. En fin, sí nos interesa, sí es de nuestro interés que podamos nosotros poder discutir, poder estar atentos a eso que se está discutiendo. Se va a empezar a discutir ahora por parte de esta Asamblea Constituyente. Entonces me voy a permitir leer una ponencia que elaboramos para este asunto. Se titula "A profundizar la democracia y recuperar nuestra ciudad". A partir de que se hizo del conocimiento público la reforma política aprobada por el Senado de la República en diciembre de 2015 e impulsada por los partidos firmantes del tristemente célebre y antinacional Pacto por México, diversas voces y fuerzas políticas calificamos a dicho engendro como un proyecto excluyente,
cupular, autoritario y ajeno totalmente a los intereses, necesidades y aspiraciones políticas, económicas y sociales de los habitantes de la capital de todos los mexicanos. Conforme se ha ido desarrollando el proceso de dicha reforma, no solo no se ha modificado dicha concepción, sino que se ha acentuado y profundizado el carácter autoritario y antidemocrático de esa reforma, contrario, como ya aseguramos, a los trabajadores y al pueblo capitalino. Rebasada ya la etapa eleccionaria de los diputados a la denominada Asamblea Constituyente, su resultado nos permite afirmar, sin duda alguna, que tanto en las plataformas político-electorales como en las listas de los candidatos presentados por los distintos partidos políticos registrados, dejaron totalmente al margen los planteamientos y propuestas de los trabajadores y el pueblo. Ustedes no van a encontrar de los diputados electos a uno solo de esos diputados electos que tenga un origen obrero, que sea un trabajador. Todos son los amigos del presidente, del secretario general del partido que quieran, ¿no? Así fue constituido. No nos negamos a reconocer que hay algunas personalidades democráticas, pero no hay la representación de los trabajadores por ninguno de los partidos. Por ninguno. Entonces, es un asunto que es de extrema gravedad. Está claro que de los partidos registrados nada podíamos esperar. Vamos, ni siquiera de aquellos que dicen ser de izquierda, como es el caso del Partido de la Revolución Democrática, que hace rato dejaron de serlo y que hoy son claramente funcionales al neoliberalismo. Y por ello firman pactos y acuerdos políticos vergonzantes contra el pueblo mexicano, como lo son el ya denominado Pacto por México, por el PRI y el PAN, y acuerdos electorales en varios estados con el PAN. Estoy refiriendo, desde luego, al PRD. Firman los tres grandes partidos el Pacto por México, que de ahí se deriva la aprobación de las famosas reformas estructurales, esas que nos dijeron, en el caso de la energética, que ya iban a bajar las tarifas de energía eléctrica, que iban a bajar los combustibles, y que apenas el día de mañana va a iniciar otra alza a esos servicios y productos de primera necesidad. Pero también el PRD está planteando negociaciones para salir de común acuerdo, coaligados, con el Partido Acción Nacional, uno que se dice de izquierda y el otro que es claramente de ultraderecha, que es el partido que encabezaba la presidencia de la República, que nos quitó el trabajo a nosotros, que nunca se nos olvide. Entonces, lo hicieron en Puebla, salieron en coalición y quedó el Robert Gala, entre otras. Y así están pensando hacer lo mismo en el Estado de México. Es decir, es una miasma lo que está ocurriendo con esos partidos. Bien, pero tampoco sucedió nada con el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, los cuales borran de su horizonte a quienes generamos la riqueza de este país y desde luego de la capital mexicana, y cuyos dirigentes se expresan en apoyo al magisterio, pero al mismo tiempo lanzan tablitas de salvación a Enrique Peña Nieto, quien encabeza la mafia del poder, como así la denominan sus dirigentes. De hecho, la totalidad de los partidos políticos registrados están actuando ya en función del proceso electoral nacional para el 2018. La actividad de estos actores políticos está marcada por el quehacer de aquella coyuntura, durante la cual, según los cálculos de los principales partidos, habrá de dirimirse la contienda electoral entre dos fuerzas, especialmente de una parte la alianza del PRI, el Partido Verde y el PANAL, y de la otra el PAN y el PRD. Así, los partidos firmantes del Pacto por México en ese escenario dejarían fuera de la pelea a Morena y a su candidato. Por supuesto que hasta el momento ningún partido considera mínimamente la participación de los trabajadores y al pueblo, a no ser que sea de manera de una mera mercancía electoral y al margen de cualquier decisión político-electoral durante este proceso. Esa es la actitud que determina la conducta de los partidos ante la elaboración de la Constitución Política del Distrito Federal. Así las cosas, y trabajar en la más absoluta clandestinidad, nada trasciende sobre la elaboración del proyecto de Constitución Política de nuestra capital. Nada se sabe de algún foro para tratar de recoger propuestas ciudadanas y populares, ni siquiera para darle un barniz democrático al trabajo de Mancera y Muñoz Ledo.
Porfirio Muñoz Ledo, que es el que encargó Mancera para que elaborara la propuesta, junto con un grupo de notables. Pero tampoco de los partidos políticos. Una vez ya electa y conformada la cantidad de 60 diputados constituyentes, ellos también trabajan en un frío y quieto aislamiento, al margen del sentir y el pensamiento de los habitantes de la capital, temiendo que irrumpamos en la serena placidez de sus palaciegas negociaciones. Por su parte, los propios capitalinos no sentimos suficiente atracción hacia este proceso, y razón no les falta. Desconfían fuertemente de quienes dicen representarlos y no lo hacen, pues esos partidos políticos registrados solo miran sus propios intereses del grupo, así como sus nada miserables juntas económicas y políticas, las cuales no están dispuestos a abandonar en lo más mínimo. Pero ese desinterés es sumamente peligroso para los trabajadores y el pueblo capitalino, pues se les deja las manos sueltas a toda esa caterva de policastros que sin el menor escrúpulo están dispuestos a realizar una constitución agresiva y a modo a los grandes intereses de la oligarquía mexicana. Es en ese complejo y complicado mosaico de intereses antipopulares en el que las distintas fuerzas progresistas y revolucionarias tenemos que movernos, con la suficiente inteligencia política, pero también con la necesaria fuerza organizada bajo los siguientes rieles. 1. La coyuntura abierta por la reforma política del Distrito Federal nos debe permitir, mediante la más amplia agitación y propaganda, construir nuevas fuerzas sociales en disposición del protagonismo popular hacia la insurrección civil y pacífica que le dé un vuelco a la actual situación política de nuestra capital y de todo el país. Para ello es muy importante la realización de foros y asambleas populares ahí donde nos sea posible hacerlas, ampliar nuestro radio de acción lo más ampliamente posible, partiendo de las modestas fuerzas que actualmente tenemos. 2. Para la construcción de esas nuevas fuerzas populares es fundamental una plataforma política a través de la cual dichas fuerzas puedan nuclearse y organizarse. Con esto decimos que no pensamos en elaborar un proyecto alternativo de constitución para el DF, en tanto que no contamos con diputados en esa asamblea constituyente que sean capaces de defender e impulsar las auténticas banderas populares. Pensamos, eso sí, en construir un programa del pueblo capitalino que surja y se haga propiedad popular para ser defendido e impulsado por las nuevas fuerzas sociales y populares, progresistas y revolucionarias. 3. Estamos firmemente convencidos de la imperiosa necesidad de la articulación de un poderoso bloque social y político revolucionario, bajo formas del poder popular y de una correlación de fuerzas favorable a la clase trabajadora y al pueblo, que se comprometa con el impulso de la insurrección civil y pacífica a nivel nacional y así transformar el actual modelo económico neoliberal y a modificar el actual sistema político corrupto, autoritario y antidemocrático. 4. La organización política del pueblo y los trabajadores se compromete seria y consecuentemente a realizar los máximos esfuerzos de acercamiento con aquellas fuerzas populares y políticas que coincidan con este planteamiento para la construcción de un bloque social revolucionario que tanto le urge a la causa de los trabajadores y el pueblo. Efectivamente, a nosotros nos corresponde el que pueda salir una constitución que, teniendo como primer piso la Constitución General de la República, de ahí parta para la creación de nuevos derechos. ¿En qué estamos pensando? Cuando hay toda una andanada, toda una ofensiva en contra de los trabajadores y el pueblo, necesitamos, por ejemplo, que en esta capital se defina como amiga de la recuperación salarial, del pleno empleo, de la contratación colectiva y de los derechos a la organización sindical y a la huelga. Amigos del agua y de los recursos hídricos. Nos estamos quedando sin agua en la capital y no se desarrolla una política de Estado que atienda a este problema fundamental. Amplias franjas, incluso de la Ciudad de México, tienen una calidad de agua pésima, que ni por asomo se podría considerar siquiera como potable para poder ser consumida por los seres humanos. Y esto es un asunto de todos nosotros. Amigos de las personas de la tercera edad, con seguridad social plena, con pensiones decentes. Y así, compañeros, hacer de esta ciudad una ciudad
que sea un vergel en el que podamos vivir sin secuestros, sin asesinatos, sin descuartizamientos, una ciudad que recupere sus propios habitantes, la necesidad de guardias comunitarias, porque la policía, como todos sabemos, está metida hasta las cachas con los robadores de carros, con los expendedores de drogas, etcétera. Necesitamos la gente de bien, la gente que trabajamos, tenemos que guardar nuestra propia integridad física. Me parece entonces, compañeros, que a reserva, no quiero agotar el tema, desde luego, a reserva de lo que aquí se diga, podemos perfectamente construir eso que le llamamos programa del pueblo o plataforma de los trabajadores, construir esto, amigos del agua, amigos de la seguridad social, amigos de la tercera edad, amigos de las mujeres. Aquí apenas en el Estado de México están incrementándose de manera exponencial los feminicidios y nadie hacemos nada. No puede ser que se esté masacrando a la mitad de la población mexicana, que son las mujeres, y no hagamos nada. En fin, y en suma, compañeros, esta es la participación que yo tengo. Muchas gracias por la atención que ustedes me prestaron. Mantente alerta a nuestra transmisión.